Queridos amigos analistas, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este evento que se hace en coordinación con Foro Jurídico. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. La verdad es que tenemos un expositor de primer nivel y pues me gustaría platicarles que vamos a abordar el tema de propiedad intelectual, que tiene que ver mucho con cuestiones digitales, con temas de tecnologías de información. Como ustedes probablemente saben, México acaba de pasar por una serie de reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor, producto de la entrada en vigor del TEMEC. Y también, pues recientemente hemos tenido modificaciones a la ley de propiedad industrial y además tenemos en la puerta de la entrada de vigor en la nueva ley federal de protección de propiedad industrial. De todo esto estaremos abordando brevemente el día de hoy esta charla. José Antonio nos va a platicar en términos muy generales sobre los impactos que tiene la propiedad intelectual en el día a día, con todo lo que hacemos, con todo lo que usamos, con todo lo que tenemos acceso, para después pasar con una ronda muy pequeñita de una breve plática, una breve charla sobre algunos impactos de las reformas a estas leyes que acabo de comentar y cómo tienen un impacto directo en nuestras vidas. Y bueno, sin más ni más, me voy a permitir cederle la palabra a nuestra querida amiga Janet para que dé la presentación del evento y además que pueda presentar a José Antonio y pues sean todos cordialmente bienvenidos a este evento. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días y muchas gracias, Joel. Muchísimas gracias a la NADE por permitirnos pues una sesión más, abrirnos las puertas de su casa digital a su audiencia. Y es un gusto para nosotros en Foro Jurídico por poder compartir este foro digital en el cual nosotros semana a semana estamos trayendo a las audiencias temas relevantes para la transformación digital, tanto temas de liderazgo como temas de formas nuevas de trabajo, como temas que tengan que ver con las implicaciones y aplicaciones de las tecnologías en el derecho. Y bueno, pues este tema no nada más es relevante en el ámbito digital, sino es relevante, como Joel lo comentó, por la coyuntura de las reformas del TEMEC. Y a mí nada más me gustaría adicionar ¿por qué es importante conocer cuáles son los lineamientos y cómo se maneja la propiedad intelectual en el entorno digital? Porque si bien un abogado pues, debe de conocer las formas tradicionales de resolver los conflictos marcarios de patentes, surge en redes sociales, en este entorno digital, en el Internet de las cosas, pues una nueva forma de protección a la propiedad intelectual que es a través de las propias plataformas. Hoy en día las propias plataformas de redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, cuentan con sus propios algoritmos que gestionan y que protegen la propiedad intelectual y sin duda un abogado digital debe de conocer estos mecanismos que ya existen también en Internet como una nueva forma de protección a la propiedad intelectual y que también saber que pues a veces los medios tradicionales ya no son suficientes para hacer este tipo de reclamaciones de alguna forma en Internet. Entonces, es por eso que trajimos este tema, además con un joven pues muy talentoso, que fue un honor que nos aceptara esta invitación, José Antonio Arochi. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro en Derecho por la Universidad de Washington. Además, es miembro de la Asociación Internacional de Marcas, de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual y la Coalición Internacional contra la Piratería y Falsificación. Entonces, bueno, pues él es un joven muy activo, que además trae esta frescura, esta nueva perspectiva. Te agradecemos muchísimo, José Antonio, por participar en nuestro foro. Bienvenido. Y antes de dejarlos con él, nada más recordarles a toda la membresía de la NADE que pueden hacer sus preguntas a través del intranet y también estamos transmitiendo por el Facebook Live. También estaremos atendiendo al final de la sesión todas las preguntas que hagan en esta red. Muchísimas gracias y bienvenido, José Antonio. Janet, muchas gracias por la invitación. En verdad te agradezco mucho a ti, a la NADE, a Foro Jurídico. En verdad es un privilegio estar aquí con ustedes. Como mencionas, creo que algunas veces la gente no se da cuenta cómo es todo el tema de la propiedad intelectual y creo que la propiedad intelectual está en nuestro día a día. Esta presentación está hecha para que la gente que en verdad no se dedica a propiedad intelectual se dé cuenta que en el día a día existe cualquier tipo de propiedad intelectual. Y ahorita empezaré con un poco de la presentación y por favor cualquier pregunta al final la puedo contestar. Y como mencionaba Joel,
Al final vamos a platicar un poco él y yo entre hablar de la nueva ley de protección a la propiedad industrial, porque al final es algo súper fresco y hay muchos cambios en esta y creo que es importante que las personas que estén en este foro puedan saber un poco de ellos. Entonces, empezamos con la presentación y les agradezco mucho por su tiempo. La próxima diapositiva, por favor. Bueno, empezamos con algo súper los comienzos de la propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es toda creación del intelecto humano. Existen muchas definiciones de lo que es la propiedad intelectual, pero hay que hacerlo fácil. Y creo que toda la propiedad intelectual para mi persona, es toda creación del intelecto humano. La propiedad intelectual se divide en propiedad industrial y propiedad intelectual, por supuesto, y tenemos que está la propiedad industrial, están los derechos de autor y variedades vegetales en la propiedad intelectual, y después vienen las patentes, las marcas, las indicaciones geográficas, que vamos a hablar Joel y yo adelante de los cambios que ha habido en la nueva ley, o los cambios que van a haber en la nueva ley en relación a indicaciones geográficas y denominaciones de origen. También en temas de patentes, adelante vamos a platicar en las nuevas reformas, hay diferentes cambios a temas de patentes, también temas de marcas, temas de observancia, pero aquí les quiero dejar este mapa para que sepan exactamente lo que es la propiedad intelectual y cómo se divide esta. Pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Aquí ven muchas imágenes, ¿no? Aquí dicen, híjole, ¿por qué está una regadera? ¿Por qué hay un periódico? ¿Por qué está un coche? Bueno, aquí lo que les quiero dar a entender a todos ustedes es que la propiedad intelectual está en nuestro día a día. Cuando yo me levanto en la mañana y prendo la regadera, pues en la regadera, en el pasado fue una patente, ahora puede ser un diseño industrial. El periódico lo leo, por supuesto, tiene un tema de derechos de autor, puede tener una marca, ahí vemos el Universal es una marca. Después, si nos ponemos los zapatos para ir a correr, pues claro que hay algunos zapatos que hasta cuentan con una patente, un diseño industrial, algún modelo de utilidad, un traje italiano, como los que usa Joel, esos tienen un tema de derechos de autor. O sea, al final, las cosas, la propiedad intelectual está en el día a día. Ahorita más adelante voy a platicarles del Apple Watch y del iPhone, porque quiero que sepan exactamente todos los derechos de propiedad intelectual que cuentan estos productos, ¿no? Entonces, estas imágenes están aquí porque quiero transmitirles y quiero que sepan que la propiedad intelectual está en el día a día. Desde que yo me levanto en la mañana hasta que voy a la oficina y me subo al coche, el coche tiene patentes, diseños industriales, marcas, por supuesto, cuentan con todos estos derechos. Y pasando ahorita a la nueva diapositiva, les quiero decir que no tiene algunas veces existen marcas que cuentan con todos tipos de derechos de propiedad intelectual. ¿Y qué hace esto? Le da un plus a la marca. Al final, es importante saber que no nada más con una marca, si podemos obtener una marca de un producto, qué bien, pero si podemos obtener un diseño industrial, una marca tridimensional o algo distinto, pues por supuesto le da un valor máximo al producto o servicio. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Aquí es un claro ejemplo de un producto que cuenta con distintos derechos de propiedad industrial e intelectual. Tenemos una marca mixta que Coca-Cola tiene por supuesto, la marca mixta, cuenta con un diseño industrial de la botella, cuenta con una marca tridimensional de la botella, y algunas veces me dicen algunos clientes, oye, ¿tú qué me recomiendas? ¿El diseño industrial o la marca tridimensional? Y yo les digo, si por algo podemos obtener la marca tridimensional, hagamos esto, porque al final vamos a poder renovar la marca tridimensional cada 10 años. Y el diseño industrial no se puede. Pasa cierto tiempo y pasa al dominio público. Entonces también hay que trabajar con su abogado de propiedad intelectual para poder hacer estrategias para que nuestros productos tengan una validez de mucho tiempo. Pueden creer que la lata de Coca-Cola cuenta con una patente para el tema de la refrigeración rápida.
Entonces, esto es un claro ejemplo. Por supuesto que Coca-Cola es una de las marcas más importantes, pero pongo Coca-Cola aquí porque quiero que sepan y quiero que vean cómo una marca como Coca-Cola ha ido cambiando y cómo todo está cambiando al entorno digital. Por eso la plática o esta exposición la hago para que vean exactamente cómo la propiedad intelectual e industrial ha cambiado desde el día 1 hasta ahora. Todo está cambiando a un tema de entorno digital. Y Joel lo sabe muy bien, él que está muy metido en temas de tecnología, la propiedad intelectual está cambiando y cambia cada día. Podemos ver en la nueva ley que va a entrar en vigor en unos 70 días, que existe un artículo que habla de todos las nuevas tecnologías, porque saben que va a cambiar día a día todo el tema digital, ¿no? Entonces, pasamos a la nueva diapositiva, por favor. Aquí el tema de los mayordomos cibernéticos. ¿Por qué hablo de los mayordomos cibernéticos? Hace 10 años, ¿cómo íbamos a pensar que le podíamos decir a una persona que cómo estaba cómo estaba, si iba a llover el día de hoy o si no iba a llover? Y literalmente es un producto que se vende como pan caliente. O sea, Siri, por supuesto, lo tenemos todos en nuestro celular. Está Alexa, que es de Amazon. Y si se pueden dar cuenta, está Siri, Cortina o Cortana, creo que se llama, Google Now y Alexa como los productos más vendidos en temas digitales y hablando de mayordomos cibernéticos. Es importante mencionar que estas son de las cuatro empresas más grandes digitales en el día a día. Ahorita vamos a pasar a otra diapositiva, vamos a ver los números en relación a cuánto es lo que generan estas empresas para que se den cuenta que literalmente las empresas que más tienen propiedad intelectual son las que más tienen valor y son las digitales, ¿no? Aquí podemos hablar que Amazon Alexa, que de los mayordomos electrónicos es la que más se vende, cuenta con un diseño industrial para lo que es Echo, que es el aparato. Después, por supuesto, el software está protegido. Las habilidades, que es toda la funcionalidad de Alexa, está protegida por una patente. Entonces, aquí lo que quiero que vean es que cada vez los productos digitales se vuelven más importantes, primero que nada en nuestro día a día, y segundo, nos podemos dar cuenta que estos productos cuentan con todo tipo de derechos de propiedad intelectual e industrial. Aquí claramente estamos viendo que tiene un diseño industrial, tiene una patente, cuenta con una marca, cuenta con un software. ¿Y qué le da esto? Le da un valor agregado al producto, ¿no? Y a la marca en sí. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva, por favor? Aquí nada más les quiero poner, es un ejemplo de lo que es la patente que tiene Alexa en Estados Unidos y se llama Dialogue Management and Item Fulfillment Using Voice Assistant System. Así se llama la patente y, por supuesto, el tema de tener una patente le da un valor a tu producto impresionante. Algunas veces lo que nos pasa mucho con los clientes es que llegan y nos dicen, bueno, tengo esto, quiero registrar esta marca, pero ya hice todo el tema de marketing, ya hice todo, pero es que no he hecho una búsqueda. Por ahorrarse algunas veces dinero, pierden más dinero ahora sí que les sale más caro el caldo que las albóndigas. ¿Por qué? Porque no hacen un debido compliance. Y lo que digo del tema de la patente es que el tener una patente te otorga un monopolio a la industria y por ende te da un valor agregado impresionante. Entonces, les quería poner este ejemplo de la patente porque algunas veces no sabemos exactamente lo que tenemos en nuestras casas y lo que tenemos en nuestro día a día, que al final, como lo mencioné en las primeras diapositivas, la propiedad intelectual e industrial la vivimos en el día a día. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva, por favor? Aquí nada más para que vean un poquito del 2018, todo lo que más se vendió fue el Amazon de Alexa, el Google Home, el Apple HomePod y después hay otros, ¿no? Que como veíamos, Cortana o Cortina lo vende Microsoft y ha crecido. Pero a través del tiempo, para el 2022, Google Home le va a dar vuelta a Amazon Alexa y esto claramente es porque la empresa está creciendo mucho más
y este producto se va a vender más. Esto literalmente solamente es un estudio que vi en una revista digital y lo quería poner para que ustedes se dieran cuenta exactamente cómo estaba todo este tema del mayordomo electrónico, ¿no? Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Aquí lo que les quería decir, que en el día a día, en la diapositiva 2 que estábamos viendo, es que, pues sí, desde el momento en que nos despertamos, estamos con la propiedad intelectual e industrial. Y aquí podemos ver al Apple Watch. El Apple Watch, si no sabían, cuenta con más de 31 patentes, pero aparte de las patentes, cuenta con un tema de software por todo el interfaz gráfico, cuenta con una marca, por supuesto, cuenta con un diseño industrial, cuenta con toda la funcionalidad de lo que es tu reloj. Entonces es importante que sepan que yo creo que mucha gente que está en este foro tiene el Apple Watch, pero yo creo que no mucha gente sabía todo el tipo de propiedad intelectual e industrial con el que contaba este producto. Entonces es importante mencionar esto del Apple Watch para que sepan cómo estos productos, nuestro día a día, lo que nos dice, lo que tenemos a las 10 de la mañana para ir a la cita con el cliente o a las 12 para ir con el doctor, pues al final se vuelve una realidad y es algo totalmente digital. Por eso hablo de una propiedad intelectual en el entorno digital. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva, por favor? Aquí lo que quería hablar de cuánto valen los activos intangibles es importante, porque algunas veces, si yo, por ejemplo, quiero vender una empresa y quiero hacer quiero hacer que valga más, si mi empresa cuenta con intangibles como marcas, patentes, que le den un plus, por supuesto esta va a valer más. Esta diapositiva la tengo porque me gustó alguna vez enseñarle esto, que los corredores públicos algunas veces entran mucho en estos tipos de temas. Y la gente tiene que entender, cuando se hace un due diligence en relación a temas de propiedad intelectual e industrial, lo esencial o lo primero que ve un abogado en temas de propiedad intelectual transaccional son temas relacionados a la propiedad intelectual. Porque en el momento en que tu producto tiene productos de esta índole, el valor de la empresa va a valer 10 veces más. Algunas veces la gente no entiende eso, pero si tú cuentas con estos tipos de derechos en tu empresa, al final puedes tener la posibilidad de venderlo, no digo en lo que sea, pero sí en un valor importante. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Aquí lo que les quiero enseñar son las empresas que han generado más. En el año 2019, las empresas que más generaron dinero. Y podemos ver que está Amazon, Apple, Google, Microsoft, Samsung. Podemos ver que la mayoría están relacionadas al ámbito digital. Entonces, por supuesto, es una realidad y es el futuro el tema digital. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva, por favor? Tema de cambios de paradigmas. Me quiero meter en este tema porque creo que al final todos utilizamos o escuchamos música en nuestros celulares. Creo que todo mundo tiene en su celular una plataforma que les pueda permitir el escuchar a Selena, carcacha, poco a poquito, ¿no? O sea, al final tienen pueden escuchar lo que quieran, pero al final no ven lo que viene atrás de lo que es la propiedad intelectual industrial. Podemos pasar a la otra. Existía antes el peer-to-peer y ahora pasamos a lo que son las plataformas legales de música. El peer-to-peer, como sabemos, era Napster. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva, por favor? Napster, no sé si la gente de ustedes conoce Napster, pero Napster literalmente te metías a bajar la canción que querías y se tardaba 2 horas en bajarse. Pero al final, Napster no hizo un due diligence en relación a temas de derechos de autor, el cual le permitía tener los derechos sobre estas canciones. Por ende, en 2000, Napster contaba con 85 millones de usuarios. En el 2001 hubo un juez que emitió una orden para que los servidores de Napster cerraran o los clausuraran por temas de violaciones de derechos de autor. Y Napster tuvo que pagar una lana, $26 millones. ¿Por qué es esto? Aquí al final lo hicieron, los puedo decir que lo hicieron muy rápido,
yo creo que no hicieron, por supuesto que el tema digital iba cambiando y no hicieron un due diligence pertinente y por ende se metieron en ese problema. Napster, por supuesto, tuvo que pagar una buena lana para este tema y después Napster en 2011 se unió a lo que era Rhapsody, porque Rhapsody literalmente sí llevaba los pasos pertinentes para poder utilizar o permitir el uso de música, ¿no? O de contenido musical. Ahorita lo que les quiero decir, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, es que la realidad es Napster. ¿Por qué Napster es la realidad? Napster cuenta con 217 millones de usuarios. 100 millones de ellos pagan premium. Y al final es un negocio redondo. Al final tenemos que el que escucha la música, pues paga una lana, pero también el artista obtiene un lucro y también Spotify obtiene otro. Entonces, al final, creo que aquí lo que hicieron es que literalmente hicieron una plataforma la cual cubre y cuenta con y protege a todos en el medio y por ende Spotify es lo que es Spotify en este momento, porque literalmente hicieron las cosas bien. No fue como Napster. Napster sí era el pasado y el tema fue que fue cambiando tanto los paradigmas y fueron cambiando tantos los años que al final lo que pasa es que todo va modificando y si no innovas cosas, pues al final te pierdes en todo el tipo de cosas, desde yo creo que trabajando hasta en tu día a día, si no hay una innovación, la pierdes. Y aquí fue lo que le pasó a Napster y por eso Spotify es lo que es Spotify. Y sí, tenemos Apple Music y sí, tenemos Rhapsody y tenemos otras plataformas, pero no son lo que son Spotify. Yo creo que el 90% de las personas... Sí, perdón, Joel. José Antonio, fíjate que es un tema súper interesante y tal vez valdría la pena agregar que también el cambio tecnológico motivó una revolución en la música y en los métodos de protección a la propiedad intelectual. Porque como bien comentas, cuando Napster inicia, Napster tenía un modelo, digamos, computacional o informático muy simple. El usuario, como tú lo comentaste, entrabas a napster.com y podías descargar las canciones que quisieras, del artista que quisieras, las veces que quieras, ¿no? Era un modelo, digamos, vertical. Y luego nace la tecnología peer-to-peer, que ya viene a facilitar los portales de piratería, ¿no? Todos esos portales como Kazaa, como LimeWire, que lo que facilitaban es que los usuarios se conectaban entre sí y entonces este software permitía que tú por ejemplo, si Janet y yo tuviéramos cuenta en ese tipo de programas, pues a lo mejor yo me metía a buscar una canción en particular y resulta que Janet la tiene en su computadora, pues este software me permite entrar legítimamente a la computadora de Janet para descargar esa pieza de música y eso generó también una serie de problemáticas interesantes para proteger la propiedad intelectual. Sí, claro, ¿no? Y al final, como tú lo dices, literalmente fue un cambio que modificó el día a día de nosotros. O sea, ¿cuándo te hubieras imaginado en el 2000 que se tardaba a bajar tu canción 10 horas? Yo me acuerdo que trataba de bajar la canción en mi computadora y se tardaba 2, o sea, iba, regresaba y ahí estaba la canción bajándose. Y ahora, literalmente, me meto a Spotify y quiero escuchar a mi Carcacha de Selena y pues ya jala, ¿no? Rapidísimo. Entonces, creo que eso es importante y creo que es lo que pongo aquí y la comparación de las dos empresas, las pongo porque literalmente es la propiedad intelectual e industrial en el entorno digital. Al final, Napster no se avivó, no se puso las pilas, no hizo un debido compliance, no innovó y Spotify se lo comió. Y por ende, ahorita Spotify, como lo mencionó reiteradamente, es lo que es, ¿no? Entonces, cambiamos a la otra diapositiva, por favor. Aquí lo que quiero ponerles nada más para que lo vean es que pues, Spotify cuenta con patentes también. Y esta es la página de WIPO, que lo pueden ver, que al final, pues es literalmente la funcionalidad de lo que vemos en el día a día y lo que utilizamos en nuestros celulares en el día a día o en nuestros computadores de Spotify, lo podemos ver aquí. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Aquí, lo que quiero ver de que vean de Spotify es si nosotros estamos en nuestro coche y está Spotify a la derecha, en la interfaz gráfica del modo Car View está protegido. Tiene una patente, por supuesto, toda la funcionalidad de cómo pasas de canción a canción, el sistema de método para controlar la música. Después, por supuesto, cuenta con derechos de autor, todo el diseño. Y después cuenta con diseños industriales, que es
el diseño y la función de la interfaz gráfica. Entonces, aquí, ¿qué vemos? Las empresas exitosas son aquellas que cuentan con distintos derechos de propiedad intelectual e industrial, como lo podemos ver en este ejemplo, como lo vimos en el ejemplo de Apple Watch, como lo vimos en el ejemplo de Coca-Cola. Entonces, eso es lo que hace. Algunas veces creo que cada vez la gente se da cuenta que la propiedad intelectual industrial es un must. Antes era como un commodity para los clientes. Ahora es un must. Lo tenemos que ver, lo tenemos que hacer, y pues por eso tenemos chamba, ¿no? Al final nos buscan a nosotros para que les echemos las manos con temas de marcas, de patentes, de diseños industriales. Entonces, creo que es importante que le podamos transmitir siempre esto al cliente. Algunas veces el cliente no lo entiende y como lo menciono anteriormente, le sale algunas veces más caro el caldo que las albóndigas, porque al final nunca hacen un due diligence para ver qué es lo que tienen que proteger y después, cuando ya quieren explotar esto, pues o no pueden hacerlo porque ya existe alguien que entró al negocio, que le ganó la partida, o pues tienen que cambiar todo el método del trabajo o del negocio porque no hicieron una debida diligencia, ¿no? Pasamos a la otra. Perfecto. Aquí, como hemos platicado, vamos a hablar de las reformas. Al final de la presentación vamos a hablar, Joel y yo, de las reformas que se dieron hace 2 semanas del 2020 a nuestra nueva ley. Pero quiero hablar primero de las reformas a la Ley de Propiedad Industrial del 2018. ¿Por qué es importante? Y me voy a basar básicamente en las modificaciones a las marcas no tradicionales. ¿Podemos cambiar la diapositiva, por favor? Antes de la reforma, teníamos marcas nominadas. Les voy a dar un ejemplo, Chewbacca. Marcas innominadas, que son las de diseño, que está Apple, está McDonald's y está Twitter. Las mixtas, que tienen la denominación y aparte tienen un diseño, que es Star Wars. Las tridimensionales, que es la botella de agua que se encuentra ahí, o los Crocs, que son espantosos, pero son comodísimos. Los avisos comerciales, Just Do It, es un aviso comercial. Y pasamos a la nueva ley, ¿no? A las modificaciones de 2018. ¿Podemos cambiar a la próxima diapositiva, por favor? En la reforma del 18 de mayo del 2018, se agregaron marcas no tradicionales que le permite al consumidor tener una protección mayor en nuestra legislación. Y están los signos holográficos, que si vemos la American Express, esa de antaño que tenía el holograma, pues esa se protegía. Los sonidos, el sonido de Lucasfilm está protegido. Los olores, los bubble gummers, los zapatitos más chavitos, bueno, eso está protegido. Tengo entendido que hace poco también le dieron la protección de olores a Play-Doh. Y trade dress. Trade dress es algo súper importante, la imagen comercial. Y creo que aquí es importante mencionar el tema del trade dress porque es importante el poder educar a nuestra autoridad en relación a temas digitales. Nosotros siempre vemos el tema de la imagen comercial como la tienda de Apple en la cual yo entro y todo es igual. O como yo me meto a Starbucks y todo es igual. Pues no. Creo que es importante educar a la autoridad y decirle que no nada más los espacios mercantiles deben de ser imagen. Pueden contar con un trade dress o con una imagen comercial. Aquí también entran páginas de internet. Aquí también entran aplicaciones. Es importante saber que no, si me meto a Mercado Libre, por supuesto, voy a distinguir lo que es Mercado Libre de Amazon. ¿Sí me entienden? ¿Podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor? Aquí les pongo ejemplos. Si yo me meto al app de Uber, en la vida voy a creer que Uber es Facebook, o es Instagram, o es Airbnb, o es Amazon. Para hacer un servicio similar, en la vida voy a distinguir qué es Uber con Cabify o qué es Uber con alguna plataforma. La imagen comercial en el entorno digital es importante el saber cómo es. Tuve un asunto hace como 2 años en el INPI en el cual tuve que yo llegar con la autoridad y decirle, a ver, esta página de internet se tiene que proteger como una imagen comercial,
¿Por qué? Porque al final A, B, C y D. Existe lo que es la distintividad adquirida, que es cuando el usuario puede determinar solamente de voltear a ver el producto, ¿qué es? Eso es lo que es el llamado secondary meaning en Estados Unidos. Eso es importante. Yo estoy seguro que Joel y Janet, si ven Uber, nunca lo van a confundir con Cabify. O ustedes, si se meten a Instagram, nunca lo van a confundir con Facebook. Entonces, es importante que sepan que estas reformas al 2018, por supuesto, van a tener un cambio o han cambiado también porque ya pasó un tiempo del tema de las reformas. Pero creo que lo que quería poner es poner este ejemplo para que sepan que no nada más un tema de imagen comercial o el llamado trade dress se asienta nada más en temas mercantiles, sino también en temas de entorno digital, como las aplicaciones que estamos viendo en esta pantalla, ¿no? ¿Podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor? Antes de la reforma del 2018, yo podría presentar una infracción administrativa y le encontraba el tema de la competencia desleal si por algo veía un Starbucks y veía algo similar, pues tenía que presentar una infracción, como lo menciono, de competencia desleal, y tenía que ver distintos aspectos que tenían que cumplirse para que se actualizara esta infracción, ¿no? Que tenía que tener signos distintivos, similares, elementos operativos, elementos de imagen, y que, por supuesto, existiera una confusión del consumidor, ¿no? Entonces, eso era antes de la reforma. Y se encuadraba en la fracción que establece el 213 de la fracción que menciono. Paso a la próxima diapositiva. Ahora, después de la reforma, la imagen comercial es una marca no tradicional. Entonces, por ende, ya la podemos encuadrar en una fracción marcaria y no tenemos que buscarle por aquí por allá para el tema de la competencia desleal. Entonces, creo que es algo muy importante que se añadió al catálogo de marcas. Es importante mencionar que esto le va a dar un plus a la industria digital y creo que Joel lo sabe muy bien. Creo que al final las páginas de internet, las distintas aplicaciones lo necesitan. Tuvimos un caso de un cliente que era una industria la cual la gente iba al cine y entraba en el día a día, pero llegaba la gente con su celular, pagaba los boletos de cine en otra aplicación que no tenía nada que ver con el cine y entraban a la película. Al final ahí se metieron a todo el tema del algoritmo del cliente y al final utilizaban la imagen comercial del mismo para poder obtener un lucro. Y ahí fue cuando tuvimos que ir a hablar con la autoridad a decirles, porque esto fue antes de la reforma, de que había una clara competencia desleal. Primero que nada, utilizaba signos distintivos de nuestro cliente. Segundo, confundía perfectamente al consumidor en relación a que hacía pensar al consumidor que el cine tenía una relación con esta aplicación. Y creo que es importante que entre esto después, que la reforma nos ayude al tema de la imagen comercial, porque se puede encuadrar mucho más fácil el asunto. Aunque no lo crean, fue algo difícil poder encuadrarlo cuando no existía la reforma y literalmente el joven que lo hacía, que tenía 16 años, es muy chistoso, obtenía un lucro y la gente literalmente prefería comprar los boletos por ahí porque era mucho más fácil. Entonces, obtenía lana, utilizaba la imagen comercial de nuestro cliente para pues, obtener un lucro. Y aquí es muy chistoso algo, que cuando llegamos con el joven y le explicamos, no tenía ni idea qué estaba haciendo y que estaba violando derechos de propiedad intelectual e industrial. Por eso creo que es importante y creo que va a cambiar a través del tiempo y más como lo podemos ver ahorita en nuestra reforma, en la nueva del 2020, que esta materia se está volviendo muy interesante para todos. Tan fue interesante que estuvo a punto de no pasar la reforma. En el último minuto
en el domingo, había tantos intereses, tantas manos en el asunto, que se cayó todo el tema y tuvieron que hablar el Poder Legislativo para poder modificar algunas cosas y darle para adelante. Pero es una industria la cual va a crecer al 100, por supuesto en el entorno digital mucho, y aparte se va a volver muy importante en nuestro día a día. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva, por favor? Aquí les quiero poner solamente un ejemplo de un asunto que pasó en 2016 en Estados Unidos. Estados Unidos, por supuesto, nos lleva la ventaja en relación a todos los asuntos. En relación, tienen, no sé, como que ellos se adelantan y como sabemos, nosotros nos adaptamos mucho a ellos. Aquí el caso era un caso de imagen comercial que por supuesto, que protegía la apariencia de los sitios web y diseños digitales. Esto es, lo que le estoy diciendo es que al final los sitios web y los diseños digitales sí tienen la posibilidad de ser protegidos como imagen comercial. Aquí en el 2016 se resolvió que Millennium Labs contra Meritax utilizaba un diseño visual muy similar y se dedicaban a la misma industria. Literalmente daban resultados de exámenes de orina, pero el examen de orina venía en naranjita, venía con diferentes cosas muy similares y el consumidor asociaba uno con el otro. Y al problema al final fue el llamado trade dress, y el problema era que si la apariencia del informe digital era funcional o no. Al final creo que es un claro ejemplo para que ustedes sepan cómo el tema de trade dress está relacionado a el entorno digital. ¿Podemos entrar a la otra diapositiva, por favor? Antes de entrar a la plática con Joel en relación a la nueva reforma, me gustaría mencionar que pues, al final sí existen los trancazos en el INPI con la autoridad, pero siempre podemos saber que existen soluciones digitales como alternativas extrajudiciales a controversias de PI, y las diferentes aplicaciones y las diferentes páginas de internet empiezan a tener esto porque existe muchísima piratería. Lo platicaba con Joel hoy antes de empezar a entrar a foro. Es importante saber que hay diferentes plataformas que se dedican a todo el tema de la venta de productos, pero al final lo que hacen las plataformas es literalmente solamente unen a las personas, y hay tanta piratería que existen herramientas para poder bajar temas que van en contra de la propiedad intelectual e industrial, ¿no? Y podemos pasar a la otra diapositiva, por favor. Aquí lo veo, aquí literalmente es cómo se hace un reporte de violación de PI en Facebook. Literalmente, si puedes comprobar que cuentas con un derecho de propiedad intelectual y te está afectando, en menos de 30 minutos tienes abajo eso. Entonces, es importante, o sea, no te tuviste que meter a un tema de un tema con la autoridad, no te tardaste un año en hacer el asunto, ya lo bajaste de la página de la página de Facebook para poner este ejemplo. Y literalmente lo que tenemos que entender aquí es que el entorno digital se vuelve nuestro día a día y se vuelve algo que va a estar ahí siempre. O sea, cada vez más la gente empieza a utilizar estos medios y es mucho más fácil, ¿no? Podemos pasar a la próxima diapositiva. Aquí, no sé si ven bien, pero bueno, pongo que es la Ley Federal a la protección de protección a la propiedad industrial de 2020. Al final, como Joel lo mencionaba, hasta le cambiaron el nombre a la ley. Creo que Joel y yo podemos platicar un poquito de este tema de la ley. Al final, la ley se hizo con un espíritu para poder ir acorde a lo que establece el TEMEC y otros tratados. Pero si quieres, Joel, platiquemos un poquito de lo que tú piensas en relación a esta nueva ley y vamos platicando de los diferentes temas que nos puede afectar en el día a día o nos puede beneficiar, ¿no? José Antonio, con mucho gusto. Antes de que entren al tema de la ley, me gustaría hacerte una pregunta de estos temas que comentaste. Sí. Perdón pero si no ya lo voy a no viene al caso, porque creo que es bien importante algo que dijiste, que es hoy una estrategia de marca, cualquiera que sea, incluyendo la marca de tu despacho, incluyendo la marca de un cliente, no puede estar desvinculada de antes veo si existe el dominio, antes veo si existe una patente y luego me voy a crear la marca, ¿no? O sea, eso es un gran error que a veces yo veo, y sobre todo en este tema más startups, o sea, más... Totalmente.
bueno, si son abogados, ya sea en general o de propiedad intelectual, que a veces las startups pues no tienen para contratar abogados que sean especialistas, pero creo que por eso es importante que todos los abogados sepan en general cuáles son estos lineamientos, porque en verdad sí han tocado varios casos que se registra una marca y posteriormente no se tiene el dominio o es una marca que ya existía, etcétera. Y además, pues hoy en día realmente los sistemas de limpia están cada vez avanzando más, las búsquedas, pues todavía hace 5 años uno tenía que ir y llevar el papelito y eran procesos muy largos y hoy te metes a internet, a la página y en 2 minutos puedes hacer la búsqueda sin ningún problema, ¿no? Entonces, ¿Sabes qué es, Janet? Yo creo que también es un tema cultural. O sea, al final como que no hay un tema de educación en relación a temas de propiedad intelectual industrial. Al final creo que es importante, o sea, sería algo muy fumado de mi parte decirles que tuviéramos una materia relacionada a propiedad intelectual en la secundaria, ¿no? Pero sí enseñarle a alguien desde chico que está mal el tema de la piratería. Tuve un asunto muy chistoso en Yucatán hace como 2 años, que llegué con una señora y le dije, señora, pero este producto es pirata. Y me dice, no, ¿cómo va a ser pirata? Si yo lo hice. Entonces, es un tema totalmente de educación, es un tema totalmente cultural, es un tema que tenemos que ir ayudando y literalmente la propiedad intelectual industrial al final va a crecer más. Por eso es tan importante. Y lo que tú dices, el tema de los startups. Sí, es que no tengo dinero. Está bien, no es que no tengas dinero. Existen despachos que te dan despachos o abogados que te dan descuentos en relación a este tema. O sea, al final te puede salir más caro, ¿no? Que nos busquen a mí, a Joel, no pasa nada. Y las ayudamos, ¿no? Pero el tema aquí es que tiene que ver un tema de educación. Hay que meterse a ver el tema de tu producto. No hay que confiar en nadie en relación a que si yo tengo un socio, qué bueno que sea mi socio, pero hay que hacerlo todo acorde, hay que ver todo el tema de la marca, si va a haber cotitularidad, hacer bien las cosas para que exista la misma, porque hay muchas veces que pasa que, no sé, y en todas partes, yo tengo 2, 3 asuntos en el despacho que las familiares están peleando a muerte por un tema de propiedad intelectual industrial. Y dices, qué triste es esto, que en relación a un tema de lana, te pelees y eres familia. O sea, aquí el tema que quiero llegar es que tienes que hacerlo todo bien desde el día 1, porque si no te va a salir más caro después. Claro, al final, pues eso nos beneficia a nosotros porque es nuestra chamba, ¿no? Pero es importante, como tú dices, hacer un buen due diligence o un buen due diligence de todos los productos que quieres proteger y a través del tiempo, si va creciendo tu negocio, vas viendo qué haces, ¿no? Oye, y en el tema que comentabas del portal, de las páginas web, que se me hace muy interesante, porque, bueno, como que antes tenías una página web, habías registrado, obviamente tienes el dominio, probablemente habías registrado la marca, inclusive podrías de alguna forma, dependiendo, registrar en derechos de autor, ¿no? De alguna forma el dominio, bueno, el portal, pero ahora sí comentas que además puede ser, se puede registrar como una imagen comercial. ¿El diseño del portal? Sí, el portal que lo hace distintivo. Hubo un asunto en Estados Unidos hace muchos años del tema de Yahoo, porque alguien estaba copiando el buscador de Yahoo. Por supuesto, ahí la imagen comercial se tenía que proteger o estaba protegida y pues la persona que estaba yendo en contra de esto, pues al final tuvo una violación a derechos de propiedad intelectual e industrial. Aquí el tema es que va a ir cambiando. Hay páginas de internet, todas las páginas de internet son distintas y cada vez más la gente se mete a las páginas de internet y distingue a una de la otra, y eso, yo siempre le digo al cliente, trata de proteger tu página de internet. O sea, te va a salir en 5,000 pesos, pero protégela. ¿Para qué? Para que en un futuro, si hay un tema, puedas pelearlo y tengas un derecho sobre ¿no? Hay diferentes cosas, ¿no? También el tema de los dominios es importante porque aquí en México la controversia del tema de dominio no la hay. Te tienes que ir a WIPO, un procedimiento de UDRPs, pero ahí compruebas si tienes un derecho en México, pues tiras el asunto, pero imagínate que al final tú usas un dominio y no hiciste una búsqueda o no lo compraste o whatever,
o no, o sea, sí, no hiciste una búsqueda y ves que otra marca ya tiene un registro. Al final todo va de la mano. Mucha gente también, y te lo digo como un tema educacional, me dice, ya tengo mi razón social, entonces ya tengo mi marca. No, brother, es otra autoridad, hay que hacerlo, y ahí creo que la autoridad debería de tener un tema de comunicación entre las diferentes dependencias. Ahorita Joel y yo podemos platicar un poco del tema de las nuevas reformas. Hay un tema que se llama linkage en el tema de patentes con el INPI y con COFEPRIS. Cuando te otorgan una patente, puedes ir ya directamente al tema de COFEPRIS para ver el tema de los registros sanitarios. O sea, ya hay una relación entre las dos autoridades, que eso ayuda y es algo muy importante y es algo que va a ayudar en el día a día a la gente que ve temas de patentes. Pero es importante esto que mencionas, ¿no? Oye, José Antonio, también es importante mencionar que a veces no contar con la asesoría adecuada porque alguien te está asesorando mal te puede traer repercusiones, pues, obviamente lamentables para tus negocios. Yo me tocó vivir muchas épocas en donde llegaba un cliente conmigo y te decía, ¿sabes qué? Tengo años queriendo este nombre de dominio y todos los abogados que he consultado me han dicho que no se puede, porque alguien más lo está utilizando. Entonces, cuando tú consultas a un abogado que no conoce la materia, es muy fácil que la asesoría que obtengas no sea idónea para el problema que tú tienes. Para mí me da mucho gusto estar contigo porque yo trabajé para tu despacho, trabajé para tu papá hace 15 años o tal vez más. Y de hecho la práctica que yo llevaba con Arochi era la de nombres de dominio, entre otras cosas que decía, en lo que me enfocaba era el tema de nombres de dominio, y qué bueno que lo puntualizó Janet, porque es uno de los temas más importantes en cualquier emprendimiento, en cualquier negocio en Internet. Prácticamente la recomendación que se le hace al cliente pues es fíjate primero qué hay en Internet, fíjate si está disponible el nombre de dominio, fíjate si está disponible el handle o el username en las redes sociales, que a fin de cuentas todo es relevante. Me parece, José Antonio, que dentro de lo que has comentado hay cosas que son muy conocidas en derecho mexicano y hay cosas que son poco conocidas en derecho mexicano. Tú tuviste la oportunidad de estudiar una maestría en Estados Unidos y probablemente estás muy consciente de las figuras que hemos, digamos, adoptado del derecho americano en México. Hablaste ya de un secondary meaning, hablaste del trade dress, que es una figura que existe en Estados Unidos desde hace décadas, y pues ahora la tenemos en la ley mexicana. Cuando tú llegas a estudiar al extranjero, particularmente Estados Unidos, el profesor te da un libro que viene lleno de casos. Y en México llegas y te dan la ley, ¿no? Te dices, la ley, ¿no? Ahí están los artículos. Y en Estados Unidos te dicen, ahí está el libro, y el libro es una bestia, un tamaño Biblia, donde lo que te piden es estudiar casos. El sistema jurídico es completamente distinto, pero pareciera ser que nos está gustando mucho copiar o agarrar ideas de los americanos. ¿Qué piensas tú al respecto sobre la influencia del derecho anglosajón marcario o el derecho anglosajón de copyright en el derecho mexicano ahora con las recientes reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor y la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial? Yo creo que al final el argumento es la nueva ley tiene que cambiar porque tiene que ir acorde a lo que establece los tratados internacionales con Estados Unidos. Tuve la fortuna de hacer la maestría y trabajé unos 3 años y medio, 4 años en un despacho en Estados Unidos y veía los asuntos de trade dress, veía los asuntos como de temas de patentes y en verdad era tan interesante. Y como tú dices, el tema del estudio, el día a día, el ver casos, eso es mucho más fácil. Yo me acuerdo que tuve clase de derecho ambiental y no tengo nada contra el derecho ambiental, pero pues me lo tragué la ley y después a los 10 minutos ya no me acordaba de nada. Saqué 9, todo bien, pero la forma en que dan el estudio los americanos es mucho más fácil. El entender cómo hacen las cosas, el entenderlo por los casos, creo que te da un plus. Y creo que no creo que cambie el tema del common law al derecho civil aquí en México, pero creo que estamos agarrando figuras y el argumento principal es lo que te menciono del tema de la nueva ley, ¿no? Aquí el tema de la nueva ley es, tenía que salir sí o sí ya por el tema del TEMEC. Yo, en mi opinión, José Antonio Arochi, yo pienso que tuvo que haber tardado un poquito más para cambiar algunas otras cosas. Teníamos que haber trabajado la autoridad con la iniciativa privada y con los diferentes despachos. Pero bueno, al final ya está. Creo que va a tener beneficios, va a tener, por supuesto, mucho más chamba vamos a tener los despachos, porque creo que hay temas que pueden caer en un tema de inconstitucionalidad y nos vamos a utilizar los tratados internacionales para poder presentar
recursos y por ende nos va a dar un beneficio a los despachos, a los abogados en el día a día. Pero lo que tú mencionas del tema anglosajón, creo que al final es una realidad y vamos agarrando cosas. Acuérdate el tema del protocolo de Madrid. El protocolo de Madrid nadie lo quería. Nadie. Nadie. Mi papá era el que decía, ni madres, yo no lo quiero. Ok, perfecto. Y al final, ¿qué pasó? Nos jalaron las orejas los gringos, nos dijeron, a ver, señores, protocolo de Madrid, protocolo de Madrid, protocolo de Madrid. Las cosas cambian, tienes que innovar y encuentras otras cosas, pero ahí es un claro ejemplo de que empezaron ahí el tema anglosajón, el tema del protocolo de Madrid, después viene el tema de las oposiciones, que al final son distintas las oposiciones en Estados Unidos y en México. En Estados Unidos las oposiciones de marcas sí en verdad son un litigio ante la USPTO, son muy caras, aquí en México son muy light, y bueno, ahí hay que ir viendo y adaptarnos, por supuesto, a nuestra jurisdicción y a nuestro día a día, ¿no? Pero es muy chistoso cuando tú llegas con un cliente americano y le dices que un asunto de un juicio de nulidad le vas a cobrar tanto. Dice, ¿cómo? O sea, ¿tan barato? O sea, porque en verdad el tema de la educación de propiedad intelectual en Estados Unidos es impresionante y la gente la piensa 2 veces antes de meterse en un problema en Estados Unidos, porque en Estados Unidos puedes obtener attorney's fees, puedes obtener temas de punitive damages, de todo puede jalar. Aquí en México, pues, ahorita vamos a platicar del tema de daños y perjuicios, de la nueva ley, pero creo que nos vamos adaptando a cosas y el tema del trade dress es algo impresionante, es algo que ya está en nuestra realidad y el tema del secondary meaning es algo que pues lo vivimos ya y ya lo tenemos en nuestra ley y es algo que nos va a ayudar mucho, ¿no? O sea, al final, para la persona que está aquí que no sepa más o menos qué es el secondary meaning, es que cuando yo me volteo y agarro un Kleenex y me limpio la nariz, el Kleenex no se llama Kleenex, ¿no? ¿Qué es? Una toallita Desechable. El secondary meaning es que yo asocio a esa toallita desechable como Kleenex, ¿no? Para las mujeres, los zapatos Louboutin, ¿no? El Red Soul, bueno, ha habido litigios en todo el mundo, incluyendo aquí en México, en relación a que, ¿por qué el zapato tiene el color rojo si el consumidor asocia un Louboutin de un Zara? Al final, un consumidor que va a comprar un zapato de $1,000, dudo que vaya a asociarlo con un zapato de 40. O sea, son cosas interesantes que vamos a ir viendo asuntos, y como nosotros como abogados, Joel, creo que tenemos que tener un poco de imaginación para poder encuadrar estas nuevas figuras que existen en nuestra ley, ¿no? Completamente, José Antonio. Oye, cada vez que suceden episodios en nuestro país en donde nos vemos enfrentados a nuevas reformas, a nuevas leyes, regularmente salen colectivos de Internet, salen los activistas de Internet, los ciberactivistas, y pues casi siempre su labor es decir, esto está mal, nos están diciendo que ahora reparar el celular no podemos ir a la cárcel, que si queremos instalar un sistema operativo diferente en nuestra máquina podemos ir a la cárcel. Prácticamente nos están diciendo que cualquier cosa que hagamos en Internet o con nuestros propios dispositivos o nuestras máquinas, nos vamos a ir a la cárcel, ¿no? Bajo las más recientes reformas, particularmente la Ley Federal de Derecho de Autor. No sé si quieras abordar ese tema porque creo que es relevante, ¿no? Por supuesto que no. Al final lo escuché el otro día en una conferencia de prensa que le preguntaron lo mismo a Aldo Fragoso, que es la persona que ve todo el tema de observancia en el INPI, una persona muy capacitada que ve el día a día en temas contenciosos en el INPI, y les dijo, a ver, señores, el tema de infracción se va a dar no por el tema de los celulares o por el tema de las computadoras. Hay que ver. El tema, yo creo que lo que pasa mucho, Joel, es que la gente está mal informada, ¿no? Y lo que pasa es que hay que estar bien, otra vez, educado en relación a la materia para poder ir acorde al día a día. Pasa mucho que hay gente que registra una marca, muy chistoso, o sea, clientes que registran marcas a su nombre, por ejemplo, y tienen un socio en otro país. Ese socio tiene en el país, lleva 25,000 años con la marca, y llega aquí a México y me dice, le quiero cobrar regalías, ya me peleé con él. ¿Cómo le hago? Joder, hay un tema, hay causales de mala fe, de nulidad. Entonces, al final, creo que hay que estar bien educado porque el tema, yo creo que mucha gente relaciona el tema de la propiedad intelectual como un tema de regalías,
y es un tema de educación. Eso lo tuve hace 2, 3 semanas y le dije al cliente, vas a perder el asunto, te van a caducar la marca porque se la otorgaron aquí en el INPI, y va a haber problemas, va a haber problemas. Entonces, creo que ahí, literalmente, lo que estamos hablando, Janet, tú y yo, o sea, es un tema de educación y creo que sería muy interesante el poder educar más a nuestra gente que viene de abajo, ¿no? A los chavitos, ¿no? Educación y cultura, porque aquí la cultura también es distinta. En Estados Unidos, seguramente sabes, muchos negocios se hacen a la palabra. Me ha tocado de repente consultas de americanos que me dicen, oye, ¿cómo puedo cobrarle a este señor una regalía que me debe de $50,000 o 100,000 o 200,000? Le digo, préstame el contrato. Me dice, ¿cuál contrato? Pues el contrato donde negociaste los términos de la regalía. Dice, no, fue a la palabra. A ver, ¿cómo palabra? No le pediste un contrato, no le pediste un domicilio, una identificación oficial, carta poder, qué sé yo. No, todo fue a la palabra. Entonces, a veces la cultura nos mata y también la confianza o el exceso de confianza también nos mata. Por eso es importante planear un negocio con todas las de la ley y planearlo bien, porque a veces hasta con los, como tú lo comentaste, con los propios socios hay una infinidad de problemas que no deberían de existir, pero cuando se dan la mala fe, cuando se dan los problemas entre los socios, si no lo planeaste con anticipación, qué iba a suceder en tales o cuales escenarios, pues el escenario real puede ser fatalista, ¿no? Cuando las cosas no se planearon. Yo creo que te das cuenta cómo es una persona cuando hay temas de dinero. Es triste, pero es muy chistoso verlo en el día a día. Yo te digo, el cliente que tuve, que lo senté a los 2 hermanos, les dije, brothers, por favor, son hermanos, ni madres. Se han gastado $10 millones en litigios en todo el mundo. Y son los únicos personas que tienen la patente. Y les digo, divídanse la lana, divídense la chamba. Pero es un tema, como tú dices, cultural. Eso es un tema de ego. Al final, hagan las cosas bien y ya. Totalmente. También creo que es definitivamente educación, cultura, pero hay una frase que a mí me encanta que dice que en esta nueva era a veces los algoritmos forjan más la conducta de las personas que las leyes, ¿no? Y también en el caso que comentabas de Spotify, que a mí me encanta compararlo con cómo se hacía tradicionalmente este tema de la música en las sociedades de gestión colectiva, ¿no? Que tenía la sociedad de derechos de autor, en donde casi iban de restaurante en restaurante, tocando puertas, haciendo inspecciones, a ver si estaban usando la música de forma violatoria, y al final es imposible, ¿no? Como estar traqueando estos derechos o defendiendo a nivel manual, ¿no? A nivel análogo. Y de pronto vemos que llega una plataforma en que, a pesar de que nosotros hayamos tenido la cultura de descargar música de Napster, porque yo creo que de aquí todos descargamos ya derechos de autor, de pronto es también este tema de la experiencia de usuario y de la accesibilidad. Llega una plataforma como Spotify, que más allá de que yo haya infringido la ley por descargar canciones de Napster, es una plataforma que a mí se me hace muy fácil de usar, que me cuesta, no sé, $100 al mes. O sea, yo creo que también muchos problemas se solucionan a través en el mundo digital, a través de entender la experiencia de usuario, porque como tú bien decías, a veces infringimos sin ni siquiera estar conscientes de ello. ¿Por qué? Porque se nos hace fácil, porque así lo hacen todos los demás, por lo que sea, ¿no? Entonces, de pronto, como se hacían antes las cosas, en una plataforma en donde yo voy a comprar la música porque es fácil de usar, porque es y la plataforma le va a pagar al autor, entonces va a usar sus regalías. Entonces, de pronto, también creo que entender el mundo digital nos hace que todo de alguna forma se conecta y empieza a funcionar. Si nos funciona, si hay experiencia de usuario, si es accesible, pues pagamos y se cumple la ley y felices, como decías tú, todos ganamos, ¿no? Claro. Sí, y sabes que lo que tú dices de Spotify es muy, muy chistoso. Spotify, no tienes idea de las cosas que tiene en el día a día. O sea, a mí nos llegan unas consultas, Janet, no tienes idea. O sea, cosas tan interesantes que hacen que te guste el trabajar en el día a día para estos temas. O sea, cosas que ellos se adelantan, ellos sí están innovando en el día a día, ellos sí están pensando lo que viene para el futuro. Y, por supuesto, se meten en industrias interesantes, las cuales, pues, generan mucha lana. Pero lo que quiero llegar aquí en el tema de Spotify es que Spotify está innovando en el día a día, y si ves, cada no sé, 2, 3 meses,
su aplicación se va refrescando, tiene diferentes funciones, y eso hace que un negocio se vuelva redituable, se vuelva mejor, se vuelva algo constante, y por ende hay tantos millones de usuarios en Spotify. O sea, Spotify empezó hace muy poco, entre comillas, pero ha cambiado tantos paradigmas que se ha vuelto una de las empresas más grandes. Se me hace muy raro que no esté metido en la lista que les mandé de las empresas, pero creo que es por el tema y por el giro de lo que hace Spotify, pero los usuarios que tiene son abismales, ¿no? Todo el mundo, yo creo que aquí en este foro usamos Spotify en el día a día. José Antonio, yo creo que vale la pena empezar a involucrar a la audiencia. Sí. Ya tenemos algunos comentarios. Nos pregunta Eric Tavares a través de Facebook, que está muy buena la plática. Dice en su opinión, ¿qué le faltó a esta ley de propiedad industrial y qué debería considerar el Ejecutivo en los reglamentos que deberá publicar? Muy buena pregunta de Eric Tavares. Primero que nada, yo pienso... perdón. ¿Me adelante, escuchan? ¿sí? Yo creo que tiempo. Yo creo que fue un tema de tiempo. Yo creo que tuvimos que haberle metido mucho más cooperación entre las diferentes industrias, primero que nada, cámaras, asociaciones y autoridad. Pero para que pase eso, necesitamos de la ayuda de todos. Y al final yo creo que tenían todos una urgencia de que saliera esta ley, y por eso va a haber algunas cosas que van a falsear ahí. Creo que tiene muy buenas cosas, ¿sí? Pero las cosas que nos afecten en el día a día, que creo que mucha gente, y he leído de mucha gente muy reconocida en el medio, todo el mundo habla de un tema de inconstitucionalidad, ¿no? El tema de daños y perjuicios. Si quieres, Joel, podemos platicar este tema. Y el tema de los reglamentos, pues al final que sean acorde para que podamos hacer el día a día bien, porque si no, pues vamos a estar todo el tiempo vamos a estar, va a haber mucho más chamba y va a haber muchas controversias que estar dirimiendo. Y a mí lo que me da un poco de coraje es que el INPI cuenta con 1,000 empleados. Y al final hay tanta chamba que yo creo que el backlog y cómo se va a tardar en resolver los asuntos va a tardar mucho. Si antes los asuntos, llevándolo a todas las instancias, desde el INPI, un recurso de revisión también en el INPI, yendo del Tribunal Fiscal, yéndote a colegiados, tardaba 8 años. Ahora imagínate con el tema de daños y perjuicios, ¿no? ¿Qué opinas, Joel? ¿Tú qué opinas del tema de daños y perjuicios? Ahora yo te pregunto a ti. Ahora tú me preguntas a mí. Mira, la verdad es que no me he metido a tema de daños y perjuicios en la ley. Sí. Digo, esa parte es una de las temas más sensibles. Ahorita por temas de trabajo y por temas de academia estoy más metido con el tema de Ley Federal de Derechos de Autor, que claro. está dando también mucho de qué hablar por las preocupaciones propias de los internautas y sobre todo por tanta, como tú dices, desinformación que hay en el medio sobre qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en Internet. Pero, ¿por qué nos platicas cuál es tu opinión y qué es lo que haces en temas de daños y perjuicios? Primero que nada, el INPI, después de la reforma, en 70 años, se convierte en un organismo fiscal autónomo. Que eso es algo que por supuesto no sucedía antes. Entonces le das muchos dientes al INPI, le das mucho poder a la misma autoridad. Al final, el tema de daños y perjuicios me parece algo que, aunque te dan otras opciones, la opción que te den en el ir por la vía del INPI, yo creo que va a haber mucha chamba para los despachos, porque literalmente es algo, le estás dando un poder el cual tendría que tener el Poder Judicial, no el INPI, no una autoridad administrativa. ¿Y en qué rol van a quedar la vía civil de daños y perjuicios? Pues al final puedes irte por las dos vías. El tema de daños y perjuicios, acuérdate que el tema de derechos de autor, tú te podías ir directamente, si hay una infracción, te puedes ir por daños, por un tema civil, y al final ahorita también te podrás ir por esa vía, pero el que entre el INPI, le das un poder y le das, yo creo que, imagínate en el día a día, un tema de litigio, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto tiempo va a tardar un asunto en resolverse? Mi pregunta es, ¿cómo va a determinar el INPI el valor de los daños y perjuicios? O sea, a ojo de buen cubero, siempre dicen que el tema es de 40 a 60% por el tema de la nueva ley. En verdad, me gustaría ver a mí también el reglamento para ver cómo va a quedar todo, y por eso tampoco me gusta meterme mucho en el tema, pero por supuesto que es
algo muy controversial, es algo que va a cambiar el día a día de la práctica en nuestra industria, y creo que, pues al final, va a generar más chamba. O sea, invocando los tratados internacionales, yo creo que vas a poder tirar muchos asuntos así. Totalmente. Hubo también cambios en el tema de licencias, ¿no? Donde Sí. antes requerían la inscripción y ahora no se requiere la inscripción. ¿Por qué nos cuentas? Sí, en ese tema también es importante, y hubo cambio también del tema de uso. El tema de uso, que eso es literalmente algo que tú hablabas, Joel, un tema de Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando tú solicitas una marca, entras a un periodo de oposición, y después cuando te otorgan el registro de la marca, tú tienes que presentar el llamado Specimen of Use, que literalmente ya lo hicieron, le pusieron muchos candados al tema, porque los chinos entraban mucho a Estados Unidos y se querían piratear muchas cosas. Aquí en México, el tema del uso va a ser nada más presentar, a protesta de decir verdad, el uso de los productos y servicios, y esto te va a dar en cierto punto el registro, ¿no? O el continuar con el mismo. Aquí también creo que viene un tema importante que creo que la audiencia tiene que saber, el tema de las nulidades parciales o caducidades parciales. Al final tenemos un registro de una marca, y el registro de la marca lo estamos utilizando en diferentes clases, que es lo que mucha gente hace, que agarra, llega, solicita la marca y la registra en todas las clases, cuando son un restaurante y lo registran en una clase de productos químicos, por decirte. Entonces, si tú no puedes probar el uso en cierta clase, te van a poder tirar ese tema. Creo que eso es interesante. Creo que, pero podrían haber habido diferentes cambios. ¿Haz cuenta? En el tema de las marcas no tradicionales, haber protegido el tema de los colores. El tema de los llamados colores aislados, pues, por supuesto, no puedes apropiarte de un color rosa para ti, pero si existe el color, no sé, por ejemplo, algún cliente, o la industria, Amazon, el color que utiliza Amazon, que lo puedas proteger, pues eso le va a dar un plus al producto, y por ende le va a dar pues una mayor protección. También el tema del know-how para el tema de los secretos industriales, creo que eso es importante. El know-how es literalmente lo que es el negocio. El claro ejemplo es el tema de la franquicia. Si yo hago un contrato de franquicia, el know-how es lo que yo le estoy dando a la persona que le entra al negocio mismo. Y el negocio ya está comprobado, y por ende ya le estoy vendiendo ese negocio ya comprobado. Aquí la ley que entra en vigor en creo que 70 días, le da una protección mayor a lo que es el secreto industrial, y creo que ahora sí que es una gran, creo que es algo muy bueno que hicieron en los cambios de la ley, pero al final hay cosas que, pues, por supuesto, flaquean, y pues lo veremos en el día a día, y creo que, como lo que tú mencionas, el tema del reglamento es algo muy importante. El tema del reglamento va a cambiar muchas cosas, y hay que ver cómo queda, ¿no? Oye, lo que comentaste sobre el secreto industrial es sumamente interesante. Sí le echaron una manita de gato. A esa parte sí le di una buena estudiada, porque hace poco me tocó dar una clase sobre seguridad de la información, y le di una buena estudiada. Me llama la atención que ahora hablan de la persona que ejerza el control legal sobre el secreto industrial, que es un término que no existía en la ley anterior. Hablaron en tema robustecieron el significado de lo que es el secreto industrial, ¿no? Como que le dieron lo pimpearon, como dicen. Sí, le dieron una manita de gato interesante con ese tema de la persona que ejerce el control legal, y tema de daños también, porque antes te decía que si contratabas a una persona con el objetivo de apropiarte los conocimientos que tuviera de otro empleo o de otro trabajo, podría ser acreedor a daños y perjuicios, y ahora le cambiaron esa partecita y dice, bueno, se estará lo que diga la ley, ¿no? Entonces sí le dieron una buena reformada al secreto industrial, con algunos temas interesantes, pero en términos generales permanece el espíritu del secreto industrial. Sí, permanece, pero le da un plus, primero que nada, porque te puedes reclamar el tema de daños y perjuicios si se comprueba la infracción. Esa es una. Y dos, le das como un plus, porque al final era muy difícil comprobar el tema del secreto industrial. Era imposible, ya sea en el INPI o en la WAIDAPI. O sea, igual, en la WAIDAPI creo que no ha habido un asunto de secreto industrial. O sea,
Lo que dicen es súper interesante porque dentro de los 7 elementos que era necesario comprobar para que algo fuera secreto industrial, le quitaron uno bien importante que a mi juicio tiene el objeto de que sea más fácil comprobar el secreto industrial, que es la partecita que decía el secreto industrial debe estar referido a la naturaleza de los productos, las características de los contratos de distribución, bla, bla, bla. Esa parte se la quitaron, la desaparecieron. Claro. Y a mi juicio es por lo que acabas de decir, es precisamente para facilitar que se pueda comprobar el uso o la apropiación del secreto industrial o el uso indebido. Sí, oye, era imposible, o sea, obtener o sea, poder actualizar el tema de secreto industrial, o sea, no se podía, ¿sí me entiendes? Y al final, otra vez, yo creo que utilizaron un poco de lo que está establecido en la ley en Estados Unidos y la trajeron para acá, ¿no? Como es costumbre. Yo creo que va por ahí. Ajá, claro. Oye, claro. Nos llegan comentarios y preguntas súper interesantes en redes sociales. Por ahí tenemos un comentario que nos hace nuestra consejera, nuestra querida consejera Ileana Martínez. Dice, claro que nadie se va a ir a prisión por cambiar una pantalla de su celular. El periodismo de la desinformación generó este ruido. Qué pena que temas tan relevantes como este no se informen primero, nos dice Ileana Martínez. Y pues no sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, no, y es lo que te comentaba. Yo lo vi en una conferencia de prensa que estaba Aldo Fragoso y los mismos periodistas le preguntaron lo que está diciendo Ileana. Y entonces él dice, ¿cómo? Eso no, nadie se va a ir a la cárcel por un tema así. O sea, al final, creo que lo que quiso decir es Aldo es, no vamos a ir por cosas tan pequeñas, vamos a ir por cosas que en verdad valgan la pena y que en verdad vayan en contra de los derechos de propiedad intelectual e industrial, ¿no? Básicamente eso es lo que dijo. Y lo que dice Ileana es verdad, pero aquí el tema es, hay mucha desinformación en relación a lo que es nuestra materia y a lo que es el día a día. Y si pueden ver, como ha sido como, literalmente puedo decir que como trending topic estos meses, el tema de la propiedad intelectual industrial, les puedo decir que al final lees unas barbaridades en diferentes periódicos y así, y está bien, no pasa nada, pero al final no se meten a ver el tema y hablan de cosas que desinforman al consumidor, que al final no tiene por qué saber al 100 lo que es la propiedad intelectual industrial. Para eso estamos los abogados, para echarles la mano, ¿no? Y en muchas ocasiones se hace énfasis en cosas que a lo mejor no le sirven a todo el mundo. Por ejemplo, muchas empresas van a decir, oye, yo no tengo marcas holográficas, a mí eso no me sirve, o yo no tengo marcas de olor, mis productos no tienen... Esto para mí es tonto, no lo necesito. Pero el tema de trade dress creo que es importante porque muchas empresas, tanto en el plano físico como en el plano digital, podrían aprovecharse de la nueva figura que ahora tenemos regulada como imagen comercial. No, y aquí a los abogados hay que vendérsela al cliente. O sea, al final, la imagen de las empresas es lo que es su distintividad. Entonces hay que tratar de venderlo, ¿no? O sea, creo que es algo importante y si está regulado, pues yo creo que es ir adelante, ¿no? Al final va a ser muy importante, y te digo, es un tema de educación a la autoridad, porque van a ir cambiando las cosas, van a ir cambiando las plataformas, vamos a hablar en 5 años y vamos a estar hablando de otra forma, no sé, va a ir cambiando todo y se tienen que ir adaptando al día a día a la autoridad, ¿no? Totalmente. Por aquí tenemos un comentario. Hablando Vas, Janet. Perdón. No, sí. Hablando de este tema del trade dress, que hablaste mucho de proteger a través del trade dress las páginas, nos preguntan Brownstone que con qué autoridad se hace este trámite, y también otra pregunta que si depende de con qué gestor tú hagas tu página web, es decir, si es con un WordPress o con un Wix o qué es que primero afecta es. Al final, el trade dress es una marca, es considerada en el apartado de marcas no tradicionales y se solicita la protección del mismo ante el INPI. El que lo hagas con el tema de la página con Juan, Pedro o lo que sea, no pasa nada. Lo que estás protegiendo es la imagen misma de la página de internet. Eso es lo que estás protegiendo. Ahí no tiene nada que ver el que te haga la página o el que no. Ahí lo que vas a proteger es en el momento en que yo entro a mi página de internet, ¿qué es lo que distingue la mía de la tuya y de la tuya, Joel? De la tuya, Jan, y la mía. Y eso es lo que le va a dar la posibilidad de obtener un registro marcario y por ende obtener la imagen comercial del mismo.
Tenemos otra pregunta de Juan Luis Huesca, si es quien creo que es, Juan Luis Huesca de Puebla. Dice, yo tengo una duda, ¿cuál es la protección adecuada para una persona en redes sociales? Háblese de influencer o personaje público que quiera proteger tanto su imagen, contenido y demás por medio de derechos de autor y de propiedad intelectual. Pregunta bien interesante. El tema de los influencers es muy chistoso. El tema de los influencers piensan que es un tema contractual, y claro que no. Deriva de diferentes cosas y hay diferentes esferas. Si lo ves como un tema de una esfera, yo puedo ver un tema de un tema contractual, un tema de derechos de autor, un tema de derechos de imagen y entran otras, y pueden entrar otras vertientes. Pero el influencer, algunas veces, y ese es otro tema que podríamos hablar en un futuro, aquí el tema de, algunas veces los influencers los contrata una marca y ellos hablan de más y les afecta a la marca. ¿Quién tiene la responsabilidad? O sea, pero ahí al final sí es un tema contractual que deriva del mismo, pero hay diferentes vertientes. Hace como 2-3 semanas platiqué con unos colegas acerca de este tema y por eso les digo, yo creo que es importante saber que el tema de los influencers sí es un tema de derechos de autor, como menciona Luis, perdón, ¿se llama Luis, Joel? Juan Luis, sí. Juan Luis, pero vienen otros temas como el tema del derecho, del contrato, el tema del derecho de imagen, y, por supuesto, el tema de derechos de autor, pero espero que sí me haya dado a entender como que no nada más es algo súper pequeño, es algo muy complejo, que podríamos tener una plática y hablarlo, porque entran muchas cosas. Gracias. Y, a ver, entran hasta temas de protección al consumidor, de Profeco. O sea, si yo estoy hablando de algo y es engañoso, pues ahí te va. Si estoy hablando de un tema un tema que involucre una medicina y hablo yo de que en mi casa hice un producto para poder combatir el COVID-19 y yo no tengo el registro o el registro de publicidad que te otorga Cofepris, pues ahí te va otra vez. O sea, entran muchas cosas. No nada más entra un tema contractual, o sea, vienen muchas cosas, Profeco, Cofepris, y aquí el tema es que no hay una regulación para influencers. No lo hay. Entonces, bueno, en México no, porque ya están empezando a ver cómo. Ajá, en Estados Unidos, la Federal Trade Commission tiene guidelines en relación a los influencers porque saben que es el día a día. Pero aquí en México, pues, el hacer una ley no creo que sea algo interesante, sino hacer algún reglamento o algo, porque al final la gente está haciendo su publicidad en plataformas. Totalmente. Janet no me dejará mentir que en este tipo de eventos algo muy padre que se gesta es que existen comentarios en redes sociales que luego la propia audiencia se comenta y se responde y hasta se intercambian datos y luego hay hasta facturación y todo en redes sociales. Claro. Se acaba de dar un comentario muy interesante que gestó varios subcomentarios que te lo voy a platicar, estimado Antonio, porque creo que vale la pena, ya lo comentaste, pero vale la pena que lo aclares. Dice, Ned, ¿se puede registrar una marca en todas las clases para que nadie más se llame como tu marca? Y en su caso, ¿qué se tiene que hacer? No, pues podría obtener una marca famosa que al final me podría otorgar todos los registros de marcarios, pero al final es otro procedimiento que se da ante el INPI también. Pero pues yo puedo solicitar la marca y registrarla en todas las clases que quiera y pues gastar todos los derechos que yo quiera, ¿no? Pero al final voy a tener que probar el uso de la misma. Y si no lo compruebo, pues me la pueden otorgar, pero después me la van a quitar. Entonces, pues podría obtenerla en todas sus clases, pero hay que ser hay que probar el uso de la misma. Ayer hablaba con los corredores públicos, Joel, y hablábamos de que pues es importante también tener un tema de educación y tener un tema de constancia y de disciplina en que cada año si estás utilizando una marca y estás utilizando en ciertos productos y servicios, pues que puedas hacer una fe de hechos con ellos para que tengas constancia por si en un futuro hay un tema contencioso, pues puedas probar el uso del mismo, ¿no? Al final vienen muchos temas de litigio y siempre entran las facturas y que la página de internet pero imagínate, tienes una fe de hechos que le estás utilizando cada año, pues ahí tiras el asunto muy rápido. Ahí yo creo que es un tema de imaginación para que los abogados hagan diferentes cosas que le den un plus al ¿cómo se llama? Al negocio, ¿no? Totalmente. Oye, y hay también tecnología, José Antonio, que nos puede ayudar a hacer cosas que tienen el objetivo la fe de hechos, ¿no? Por ejemplo, hay la figura que tú conoces como escrow, en donde el escrow se está usando mucho en España como repositorio de evidencia de creación de materiales, como si fuera una preconstitución de prueba de autoría
mucha gente en lugar de irse a la autoridad en España a registrar la obra, lo que hacen es se van con un agente escrow. Yo tengo una sociedad con una empresa que se dedica a estos temas y lo que se van con él y dicen, ¿sabes qué? Quiero que me resguardes esta pieza de tecnología o esta obra que creé, por si en un futuro surge algún problema, pues que tú me puedas ayudar y decir, a ver, yo la tengo guardada en mis registros desde el año 2015 y pues esta persona dice que la inventó en 2018, que la creó en 2018, pues ahí podríamos tener una funcionalidad interesante. Pero sí, es muy buena idea y también lo podrías utilizar como un tema para el tema del secreto industrial. O sea, al tener al escrow ahí que te eche la mano en todo ese tema. El tema del escrow es una figura impresionante, se usa en el día a día. O sea, ahorita que todo mundo se dedica a vender máscaras, yo lo veo en el día a día. El escrow es algo interesante porque al final ahí ves si existe un tema de ¿cómo se puede decir? Si es un negocio que tiene pies y cabeza. Y lo que tú dices en el tema digital es muy importante. Y qué bueno que tocas el tema de secreto industrial porque nos están haciendo preguntas relacionadas en la intranet de ANADE. Pedro Zorrilla, si mal no recuerdo, de Guadalajara, él nos comenta, ¿consideran ustedes que el legislador debió prever en esta reforma 2020 la protección de la información confidencial sin que necesariamente se constituyan secretos industriales o comerciales? Híjole, que al final yo creo, y no sé qué opinas tú, Joel, el tema del secreto industrial es como muy subjetivo. O sea, al final, pues, un acuerdo de confidencialidad o algo por el estilo, al final puede que te dé una ventaja competitiva sobre tus o sea, para tu negocio y puedas utilizarlo como un tema de secreto industrial. Al final, como me regreso al tema de la franquicia. Si yo tengo un contrato de franquicia, yo estoy vendiendo el know-how, pero yo puedo vender el know-how hasta donde yo quiera. Si yo no quiero poner en el contrato ese secreto que va a darle la salsa a las alitas que saben delicioso y yo nada más le voy a informar cómo se hacen, pues eso al final puede ser un acuerdo confidencial entre las partes internas en el negocio y lo puedes utilizar como un secreto industrial. No sé qué opinas, ahorita lo carburé nada más de lo que me estás diciendo, ¿eh? Este sí es mi mero mole, o sea que aquí sí me siento con mucha confianza échale. Yo doy una clase que se llama Derecho de la Seguridad de la Información y en esta materia me gusta mucho hablar de que uno de los grandes problemas que tenemos en México, entre otros, es que todo lo queremos asociar al secreto industrial. Tú cuando lees un NDA, un Non-Disclosure Agreement, un contrato de confidencialidad, casi siempre dice, todo lo que intercambiemos en esta relación de negocios es secreto industrial. Todo lo que yo te entregue es secreto industrial. Esto es una falla terrible, primeramente por lo que comentaste hace un ratito, es muy difícil comprobar el tema de los secretos industriales en juicio, pero sobre todo porque tenemos que entender que hay muchos tipos de información protegida por la ley. Y también estamos casados con el tema de datos personales. La ley ya cumplió 10 años y todo el mundo habla de protección de datos, protección de datos, protección de datos. O hablamos de secretos industriales, pero se nos olvida que en el medio hay un amplísimo campo de materias que están protegidas. Tenemos un secreto profesional en la ley para regular el ejercicio de las profesiones. Tenemos que la Ley Federal del Trabajo habla de secretos técnicos y comerciales e información reservada a la empresa. El Código Penal Federal habla de información y comunicaciones reservadas. La Ley Federal de Protección del Consumidor establece obligaciones para los que hacen e-commerce para que implementen mecanismos para proteger la confidencialidad de la información de los consumidores y la protección de la propia transacción, darle seguridad a la transacción. Hay secreto bancario, secreto financiero, secreto fiduciario, secreto societario. Hay muchos tipos de información protegida. Creo yo que el tema de información confidencial es el que engloba a todos. Cuando hacemos un NDA, lo más importante es clasificar a todo esto que acabo de platicar como información confidencial. El secreto industrial es un tipo de información protegida, pero también hay datos personales, hay datos de salud, hay secreto profesional, hay muchos tipos de información protegida. Y ahorita que hablas del tema de datos personales y todo lo que engloba, la gente también, empresas que tienen presencia en Europa, por todo el tema de la nueva legislación allá, y tú eres experto en la materia, Joel, pero al final pueden incurrir en multas impresionantes si no hacen una debida auditoría en el cual estos datos salgan a la luz. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. ¿No? Bueno, creo que todo encuadra al final. Nos pregunta Pablo Vizcaíno, ¿las reformas por venir contemplan el registro de patente en plataformas digitales respecto de su sistema y funcionalidad? El tema de las patentes en plataformas es muy difícil de que te otorguen la patente. O sea, al final hay una decisión en Estados Unidos de hace unos 4 o 5 años que, imagínate, el tema de las patentes aquí en México es muy importante. Algunas veces cuando llevas asuntos de patentes y la patente no te la están otorgando, pero también
el examen está en Estados Unidos, el examinador se aguanta hasta que le otorguen la patente en Estados Unidos para que te la den aquí en México. O sea, es muy chistoso. Pero aquí el tema de la plataforma es que es muy complicado que te otorguen una patente en relación a plataformas, porque al final no le veo que exista novedad, va a ser muy distinto. Puede que te den la patente de una funcionalidad de la plataforma que la hace novedosa, ¿no? Pero no te otorgan la patente de toda la plataforma. O sea, es muy complicado. Por eso algunas veces la gente en un pasado solicitaba patentes de software y en Estados Unidos les daban todas, pero salió una decisión que es la de Alice Corp y esa dio hincapié a que las patentes en verdad, y más estos temas digitales, sean muy difíciles de que te otorguen una patente. Por eso siempre la siguiente opción es irte a Indautor a que te otorguen un registro, un certificado de derechos de autor, para que tengas cierto derecho de propiedad intelectual industrial, porque es muy complicado que te lo otorguen. Muchas gracias, José. Espero que me haya... Oye, pues se nos fue el tiempo volando, ya prácticamente se nos está agotando, si no es que ya está agotada la hora y media que teníamos programada para esta charla, pero no me gustaría despedirte sin antes hacer una última pregunta que nos llega por intranet. Nos hace una pregunta Eduardo, dice, ¿qué hay del tema de remuneración a los artistas por plataformas como Spotify, Pandora o Apple Music? No, ahí el tema de derechos de autor creo que viene bien establecido. Creo que el tema de Spotify es algo que podemos ver que es un negocio en el cual lo platicamos anteriormente. Al final creo que el negocio está muy bien, ¿cómo se puede decir? Al final todos ganan en el negocio y por ende, pues el tema de la remuneración siempre está bien establecida al explotar esta plataforma. No sé si me hice entender o algo por el estilo. Yo en relación a esto, Joel, yo tampoco me he metido mucho al tema de la ley de derechos de autor y no quiero quedar como mal en decir algún tipo de mentira. Por eso no me quiero atrever a decir algo, pero pues al final, si lo podemos analizar por el tema de la presentación, pues para el tema de Spotify, por ejemplo, está todo bien hecho y por ende, pues todos los artistas y los intérpretes y las diferentes partes pagan pagan cierta remuneración y obtienen un lucro de ello, ¿no? Sí, bueno, también hay que entender que la tecnología ha cambiado el modelo de negocios de la música. Eso es muy evidente. Antes era imposible que un artista llegara al público sin la presencia de un intermediario, ¿no? Que son las casas productoras de fonogramas, las disqueras. Se necesitaba mucha ayuda para poder llegar al público. Y hoy cualquier persona con un equipo de sonido en su casa, con una videocámara de $800, con un equipo moderado, puede armar muy bien una pieza musical, la puede difundir en redes sociales y se hace famosa. Lo mismo estamos haciendo hoy en día. Nosotros no somos especialistas en televisión y mira, estamos los tres juntos, cada quien en lugares diferentes, haciendo un programa y no necesitamos ser productores de televisión para poder tener un maravilloso programa de intercambio como este. Y bueno, antes de cerrar el programa, me gustaría muchísimo agradecer a Janet Huerta en particular por la invitación tan amable que nos hace mes tras mes para participar con estos eventos en conjunto con ANADE. Agradecemos a ANADE, agradece mucho a Janet Huerta, Foro Jurídico, toda su intervención y sobre todo que siempre están a la vanguardia en estos temas. He tenido el gusto de escribir para la revista y es una extraordinaria revista. Qué bueno que buscan fomentar y difundir estos temas en todos los lugares. José Antonio, sin más ni más, me gusta mucho la idea de haber platicado contigo el día de hoy, de que Janet y yo hayamos podido compartir este programa, esta hora y media contigo. Me saludas mucho a tu papá, por favor. Es un gusto. De tu parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos y les agradezco mucho. Espero que les haya gustado la presentación y espero que hagamos esto en un futuro cercano. Gracias a todos por su tiempo. Gracias. Bye. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Bye.
Bye.